Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Chirinos, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua y este video se está realizando para tratar sobre el tema Teoría General de las Obligaciones, sus elementos, fuentes y clasificación como parte de la sumativa número 2 de la materia Obligaciones 1, la cual estoy actualmente cursando. El estudio del derecho civil se fundamenta en un pilar esencial, la teoría general de las obligaciones. Este cuerpo normativo establece las reglas que rigen los compromisos jurídicos que adquirimos en nuestra vida diaria, ya sea por acuerdo mutuo o por imperativo legal. El tema teoría de las obligaciones no es un tema solo de abogados, es un tema que nuestra vida diaria nos exige conocer, porque desde el momento que firmamos un contrato debemos estar claros en cuáles son los elementos esenciales que le dan validez al mismo, y esto nos va a permitir la validez, la transparencia y que en ningún momento nos estafen o podamos ser víctimas de cualquier engaño. Antes de dar inicio a definir la fuente de la obligación, sus clasificaciones y sus elementos, tenemos que primero manejar el término obligación, el cual es un vínculo jurídico esencial que obliga a una persona, que vamos a denominar el deudor, a ejecutar una prestación de dar, hacer o no hacer. En este caso, vamos en el tema de clasificaciones a definir estos tres conceptos para que puedan tener una claridad sobre el tema en favor de otra que vendríamos llamándole el acreedor. La obligación no es solo un deber moral, es un deber legalmente exigible. El acreedor puede actuar contra el patrimonio del deudor, según lo establecido en el artículo 1863 del Código Civil. Vemos entonces que para que exista una obligación, ella debe tener unos elementos que la definan. Y de esta manera tenemos el acreedor, que viene siendo el sujeto activo, quien tiene el derecho de la obligación. El deudor viene siendo el sujeto pasivo, quien tiene el deber de esa obligación. Y la prestación, que viene siendo el objeto o lo que se debe. Una vez definido el concepto de obligación, pasamos entonces a ver cuáles son las fuentes de ese vínculo jurídico esencial, es decir, de dónde nacen los deberes. Las obligaciones nacen de los hechos o actos a los que la ley les atribuye ese efecto. Para darles ese efecto o atribución, la ley define ciertos elementos como son el contrato, que viene siendo la fuente principal de las obligaciones, ya que es la manifestación de voluntad para crear obligaciones y está establecido en el artículo 1133 del Código Civil venezolano. Como ejemplo de ello tenemos un compraventa, que puede ser de cualquier bien, bien sea un carro, bien sea una propiedad. Allí vemos manifestado entonces esta primera fuente principal de lo que es la obligación. Como segunda fuente tenemos el hecho ilícito, que es el deber de indemnizar o reparar cuando se causa un daño por culpa o dolo. Esto está establecido en el artículo 1185 del Código Civil venezolano, y como ejemplo de esta segunda fuente tenemos el choque por negligencia, que pudiese hacerse como un daño a un tercero, y la persona, el sujeto, debe estar en la obligación de reparar ese daño a través de la indemnización material del vehículo, o si hay algún accidentado dentro de ese accidente, también tiene el daño contra las personas de repararlo. También vemos que la fuente de las obligaciones nace por la ley, es decir, son las obligaciones impuestas directamente por la norma. Como ejemplo de ello tenemos el deber de pagar los impuestos o la obligación de manutención familiar. Entonces vemos que no solamente tenemos una obligación por el hecho de querer hacer una compraventa, sino que también la ley nos impone ciertas obligaciones, las cuales debemos cumplir. Y por último tenemos los cuasicontratos y enriquecimientos, que en uno de ellos viene siendo el pago de lo indebido, es decir, la obligación de restituir lo que se recibió sin causa legal. Esto está contemplado en el artículo 1184 del Código Civil venezolano. Y el otro punto es la gestión de negocios,
que es la obligación del dueño de indemnizar al gestor que administró sus asuntos sin su consentimiento. Vemos entonces que existen ciertos efectos dentro de la ley que nos permiten caracterizar la fuente de las obligaciones. Ya establecidas o definidas las fuentes de las obligaciones, tenemos el siguiente punto de lo que es la validez de la obligación, es decir, los requisitos del contrato. Para que la obligación nacida de un contrato sea firme, este debe ser válido. No es solamente firmar un documento, sino también verificar su validez. Los requisitos esenciales del contrato, según lo establecido en el artículo 1141 del Código Civil venezolano, son, primero, la capacidad de las partes contratantes. En este punto vemos quién puede obligarse. Es la aptitud legal para obligarse. La regla es que todos podemos contratar, es decir, solo las personas que la ley considera aptas para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismas. Este punto tiene sus excepciones, que es la incapacidad, que viene dada por el artículo 1144 del Código Civil venezolano. Esta excepción está reservada por la ley para proteger a ciertas personas, como los menores no emancipados, los interdictos. El jurista Ricardo Enrique Larroche destaca que esta es una medida cautelar. El segundo aspecto a considerar para la validez de la obligación viene siendo el consentimiento, el cual tiene implícitos sus vicios. El consentimiento viene siendo el acuerdo de voluntades. El mismo debe ser libre y consciente, por lo cual las partes, el acreedor y el deudor, deben querer lo mismo. Vicios del consentimiento son los defectos que afectan la validez y permiten la anulabilidad del contrato. Estos vicios están definidos por tres elementos esenciales que son el error, el dolo y la violencia. Esto significa que el consentimiento puede tener vicios, los cuales, si se ejecutan, pueden dar efectos para que el contrato sea anulable. Uno de ellos viene siendo el error, que es la falsa apreciación de la realidad que recae sobre la sustancia del objeto. Como un ejemplo de ello tenemos creer que compras oro cuando en realidad te están vendiendo o estás adquiriendo latón. Otro elemento de los vicios es el dolo, que es el engaño o la maquinación para inducir a la otra persona a contratar. Ejemplo, un vendedor que oculta defectos graves de un vehículo. Por último, tenemos la violencia, que viene siendo la coacción física o moral que fuerza a la persona a firmar. Si un consentimiento o una fuente de obligación está viciada, no puede ser entonces ejecutada y puede lograrse la anulabilidad del mismo. El tercer y último requisito para que una obligación tenga validez dentro de los requisitos del contrato es el objeto y la causa de la obligación. El objeto, que es la prestación, es lo que se debe. En este caso, un dar, que es entregar algo, un hacer, que es realizar un servicio, o un no hacer, que es una abstención. Este debe ser posible, debe ser lícito y determinado o determinable según lo establece el artículo 1155 del Código Civil venezolano. La causa viene siendo la razón o el fin económico social inmediato del contrato. En otras palabras, el motivo jurídico o el fin que las partes persiguen. Esta causa debe ser lícita. El jurista Emilio Maduro Luyando sostiene que si la causa es ilegal, aunque el objeto parezca lícito, el contrato es nulo en su absoluto. Esto está establecido en el artículo 1157 del Código Civil venezolano. Un ejemplo de esto es el contratar un servicio para cometer un delito. Las obligaciones tienen una clasificación, las cuales permiten el régimen de cumplimiento. Clasificar ayuda a determinar cómo, cuándo y quién debe responder por la obligación. Para ellos hicimos un resumen muy sencillo sobre cómo están clasificadas las mismas y podamos definirla a través de ejemplos. Ellas se clasifican según el Código Civil si están o no sujetas a modalidades. Este, a su vez, indica que pueden ser con obligaciones a términos,
los cuales van a depender de un evento futuro y cierto, es decir, una fecha. La obligación existe, pero no es exigible hasta ese momento. Esto está establecido en el artículo 1121 del Código Civil venezolano. Como ejemplo de las obligaciones a términos tenemos un pagaré, el cual va a ser cancelado el 31 de diciembre de 2025. Es decir, que hasta que no caiga ese día, no llegue ese día, no puede ser exigible su cumplimiento, el cumplimiento de esa obligación. Otra clasificación es la obligación condicional. Ella va a depender de un evento futuro e incierto y va a ser suspensiva, porque el nacimiento de la obligación va a depender del cumplimiento de la condición. Como un ejemplo sencillo tenemos el decir, te vendo el carro si te gradúas este año. Entonces, está condicionada el cumplimiento de esa obligación. La segunda clasificación, según su objeto y divisibilidad, contempla las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Vemos entonces estos términos que los vimos al inicio de la exposición, los cuales definen el tipo de prestación. En el caso de las obligaciones de dar es entregar una cosa, es decir, entregar un mueble, entregar un carro, entregar una vivienda, entregar un equipo de sonido, cualquier objeto que pueda entregarse. El hacer viene dado por la realización de un servicio o una actividad, ejemplo, construir una casa. O el no hacer, que es una extensión, por ejemplo, no abrir un negocio similar en cierta zona. También puede manejarse la clasificación de la obligación como divisible e indivisible. En este caso, el divisible puede fraccionarse sin afectar su esencia. Ejemplo, dinero. El mismo puede dividirse. Este está contemplado dentro del artículo 1251 del Código Civil venezolano. Y el indivisible no puede cumplirse por partes. Ejemplo, la entrega de un bien inmueble. No se puede hacer una división de esa obligación. Dentro de las clasificaciones tenemos también las obligaciones de pluralidad de sujetos. Vemos entonces cómo estas están clasificadas a su vez por mancomunadas o conjuntas, que son las reglas generales. La deuda o el crédito en este caso se divide entre los sujetos. Cada deudor solo responde por su parte y cada acreedor solo puede cobrar su parte. Lo contrario a las solidarias, que es la excepción, donde el acreedor puede exigir el total a cualquiera de los deudores. Esta garantía no se presume, debe estar expresamente pactada o establecida por ley, según el artículo 1223 del Código Civil venezolano. Quise dar una exposición sencilla y práctica sobre el tema para que pueda ser entendido por las personas que puedan ver este video. En conclusión, la seguridad de nuestro patrimonio tiene un mensaje central, el cual es el derecho de obligaciones, nos da las reglas para confiar en los acuerdos. ¿Cuáles son los puntos claves de esta confianza? Primero, todo es legal, es decir, una obligación siempre van a ser de una fuente clara, que es un contrato, una ley y un daño. Si no hay causa legal, no hay obligación. Como segundo, tenemos la voluntad protegida. La ley exige capacidad y un consentimiento libre de engaños, que no tenga vicios. Esto protege a las personas de ser forzadas o estafadas. Y por último, tenemos reglas claras. La clasificación, bien sea solidaria, bien sea término, define las reglas del juego sobre el pago. Se paga completo, se paga por partes, se paga hoy o se paga en una fecha futura. Para ello, estamos dando una conclusión final del tema teoría de las obligaciones, el cual implica que la teoría asegura que sus derechos como acreedor están garantizados y que sus deberes como deudor sean justos y claros, manteniendo la estabilidad en la vida económica de Venezuela. Dejo entonces un tema para reflexión de todas las personas que puedan escuchar este video, donde debemos involucrarnos sobre las fuentes de la obligación para estar con tranquilidad
y tener validez en todas las transacciones que hagamos en nuestra vida diaria, bien sea para adquirir una casa, bien sea para realizar la compra de un vehículo, comprar una finca, realizar un servicio, donde tengamos claro cuáles son los elementos que nos permitan que todo esté a término y que tenga validez esa obligación. Feliz tarde.